está preparada para reconocer y homenajear a todos los miembros CREA. Hemos elegido, digamos, no mencionar en ella a los vocales que rigieron la región durante estos 20 años, pero en realidad es un reconocimiento a todos los miembros CREA. Le vamos a pedir a Alejandro Demel, que fue el primer vocal, que la reciba en forma... Y así como recordamos y reconocemos el esfuerzo de los miembros CREA, no queremos olvidarnos y dejar de homenajear también a todo el cuerpo técnico de la región y a la mesa de asesores particularmente. Así que le vamos a pedir a Jorge Barros que pase al frente como un asesor insigne para recibir en nombre de los asesores de la región Córdoba Norte esta plaqueta. Fuerte ese aplauso, vamos. Y le vamos a pedir a nuestro vocal zonal, a Gustavo Grión, que entregue una plaqueta a la región centro. Están el vocal Martín Kenny y está Carlos Peñafort. Entonces les vamos a pedir que reciban en nombre de la región Córdoba Norte un reconocimiento a la zona que le dio origen. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a charlar un poquito sobre el presente del movimiento. Hemos hablado de mucha historia, ahora viene la parte de hablar del presente. Y para ello hemos convocado a Francisco Igueravide, que hoy participa del gabinete productivo de la provincia de Córdoba, y a Juan Cruz Molina, otro viejo conocido, que es director regional de INTA. Dos miembros CREA que tomaron en su momento responsabilidades en otras instituciones, de manera de que, bueno, la idea es que Carlos Arnold, asesor del CREA del Sierras Chicas, charle con ellos algunas cuestiones que nos interesan del presente. Está bien. Bueno, buenas noches. Un poco el espacio que se pretende dar es hablar de la participación de aquellos, y bueno, representado en ellos dos, un poco aquellas personas que se animaron a participar más allá del compromiso de ser miembro CREA, obviamente inspirados en un deseo de vocación, de servicio, pero también estimulados por una visión institucional que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que por ahí nosotros identificamos que a partir del 2004 en los congresos nacionales comenzaron a aparecer, digamos, este tipo de palabras como la participación y estímulos que fueron desencadenando. Bueno, así que un poco la idea es que nos cuenten su experiencia, cómo fue esto de pasar de la declaración a la acción, y un poco presentarse también porque hay mucha gente nueva por ahí, nosotros por ahí los conocemos, pero Juan Cruz y Francisco, a ver, que se presenten, y un poco cómo fue ese proceso vivido por ustedes y que fue desencadenando en esta toma de decisión de decir, bueno, avanzar más allá de los compromisos de ser miembro CREA. Juan Cruz, ¿cree? Bueno, arranco. Buenas noches a todos. Presidente del Congreso, presidente de CREA y todos los amigos. Cuando venía para acá, cambio 2 minutos, me da casi más ganas de hablar desde mi rol de miembro CREA que desde lo que me invitaron. Y me generaron un montón de recuerdos. Con Adriana también estamos cumpliendo 20 años de miembros CREA, porque en el 98 nos fuimos a trabajar con Pilagá, a Villegas, y allá empecé a mamar la cultura CREA. Cultura CREA, palabra que voy a repetir varias veces. Y algunos inspiradores desde el CREA América fueron Gustavo Duarte, que fue mi modelo para ser asesor CREA, Germán Weiss, que recién se iba a América a vivir, y él fue después uno de los presidentes, junto con Ale Blacker
el Fran, modelos míos como modelos de participación y un montón de otros recuerdos, ¿no? Así que hay 20 años de participación en CREA. Y estímulo. Se olvidaron de decir que estuve en el rol de ser coordinador interino, ¿ah? Así que, ¿saben quién aplaudió? Aplaude David, porque yo fui el que facilité el proceso para que él sea, pero lo facilité nada más. Con Carlos Estopa también. Y un montón de otros recuerdos en el transcurso, como que la estrategia de crear el CREA Montecristo fue de Carlitos Arinzi, Hugo Baldi, que está por ahí, mío también, para ver si a mi suegro lo sacábamos del campo. Pero lo que logramos, y lo siento con un montón de orgullo, por ahí está Hugo, en aquellas primeras reuniones en lo de Manso, es que Adriana sea la miembro CREA que es. ¿Ah? Ese es mi corazoncito. Sí, fue en el 2004 y quizás un poquito antes, allá en el 2001, cuando nosotros salíamos de ese congreso, con Adriana, muy movilizados, decidíamos irnos a Córdoba. Tuvimos reposicionamientos en los momentos más críticos de nuestras vidas. Varias crisis nos agarraron, para mí de la mejor forma que te puede agarrar una crisis, que es laburando, trabajando y con proyectos. Así fue en el 2001, así está siendo en el 2018, como estos hechos disruptivos. En el 2004, desde el inicio de la participación, ya empezaba a haber algunos otros referentes, modelos de participación o aquellos testimonios que se paraban al frente en eventos como estos, que para mí son muy relevantes, congresos regionales, congresos de asesores, congreso nacional, congreso tecnológico, que en mí, en lo personal, me marcaron fuertemente porque era ese norte donde uno podía venir a inspirarse. Y allá, en aquellos años, muchos empezaban a hablar de la participación de una forma distinta y efectiva. Por decir alguien de Córdoba, que fue de los que primero puso el cuerpo, que además de decir que había que pagar las deudas, había que participar, fue Marco Rodríguez, y él fue intendente de una localidad de su localidad para cambiar por lo menos su comunidad. De ahí surgieron, desde mi mirada, un montón de otros hechos muy relevantes en cuanto a lo que a mí me inspiró participar, como fue aquel marzo del 2008, estábamos en la reunión CREA de los PECE en tránsito, hablando sobre el impacto de la 125, que no la terminábamos de entender, para después, entre otras cosas, terminar facilitando mesas donde nos agarrábamos casi a bollos con Luis Picat en Río Primero, acordando qué tipo de SMS, mensaje de texto, íbamos a mandar a San Francisco, a la Bulaye, a la Ruta 9 Norte, y con Carlitos Peñafor y Marcelo Torren poníamos el cuerpo y poníamos eso que nos había enseñado CREA, que es la cultura del facilitar. Íbamos a facilitar procesos, íbamos a facilitar conversaciones, para después el hecho explícito en esto de la presentación que me pedías, Carlos, además de esos roles, pasar a ser parte del equipo de una organización como CREA, como responsable de programas específicos, con la posibilidad de conocer a estos miembros CREA que después empezaron a liderar la organización, responsable de algunos proyectos, CREA Santa Rosa Catamarca, y mucho CREA, mucho CREA, hasta que me llamaron por teléfono un octubre o noviembre, previo al 11 de diciembre, que fui designado como secretario de Estado, secretario de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos en ese momento. Eso fue el 10 de diciembre del año 2011. Renuncié a los trabajos que tenía en CREA. Mi mujer me dijo, anda y participa, no podés decir que no. Y mis socios son los que todavía, después de 6 años, están cuidando el patrimonio y sostienen el escritorio mío sin ocuparlo. Así que bueno, eso como una primer parte de por qué empecé a participar. Estoy convencido que las cosas se cambian desde adentro. Las agendas no existen si vos no las instalás.
tema que no se instala, tema que no existe. Y el campo, que ese era mi compromiso, la política agropecuaria, agroalimentaria, necesita instalar los temas que quiere instalar. Y eso fue un compromiso que todavía lo tengo desde la vocación de participación. Y para terminar con la presentación y no dejar este espacio, después tuve la oportunidad de elegir, poder concursar, ser director del Centro Regional Córdoba de INTA. Empecé a conversarlo a mitad del año pasado, concursé el 15 de diciembre y quedé seleccionado después de un concurso de 7 personas que se presentaron. Y tengo el orgullo de haber hecho 350 kilómetros desde las 6 de la tarde hasta acá. Y estuve con 2 miembros CREA que ustedes conocen, creo que mucho, en Marco Juárez, en el INTA Marco Juárez, viendo trigos con Jorge Fraschina, y fenología de trigo y todas esas cosas. Uno es un expresidente CREA, que es Juan Balbín, que está participando. Hoy es el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y otro es otro miembro CREA que estuvo en comisión del Consejo como consejero de ACREA durante varios años en INTA, y hoy es el actual vicepresidente de INTA, que es Mariano Bosch. Así que hoy tuve INTA y CREA todo el día. Está bien. Bueno, muchas gracias, Fran. Fran, contale un poco tu historia también para los que no te conocen. Bueno. Y un poco cuál fue el modelo que fuiste construyendo de participación y cómo fue tu experiencia en avanzar en esos temas. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, la verdad que para mí siempre es un placer y siempre me he sentido muy cómodo, lo he dicho en las mesas, las veces que he venido a visitar la región. Bueno, yo soy Francisco Higueravide, miembro del CREA Melo Serrano, de la región centro. Vivo en La Bulache, creo que vivo en La Bulache. Tengo 46 años, estoy casado y tengo tres chicos, entre 10 y 15. Y bueno, yo creo que, bueno, cuento un poco qué hice para seguirte el modelo, Juan. Estudié en Buenos Aires, después de mi familia siempre estuvo en el movimiento CREA y me interesó, siempre me interesó el tema, me llamaba mucho la atención el tema de ser asesor, CREA. Además estaba en una empresa que en ese momento no daba para que yo me dedicara ahí o no me atraía. Así que bueno, empecé como asesor CREA, por falta de tiempo dejé de ser asesor CREA y me puse a trabajar en la empresa familiar. Como soy coherente y no tenía tiempo, fui presidente del grupo, después fui vocal zonal por falta de tiempo, también fui miembro de la comisión ejecutiva, después vicepresidente y después presidente. Y bueno, después de un tiempo, porque justo el año pasado coincidió con el tema de la inundación, cosa que suele pasar en el barrio mío, cuando se secó un poco y estaba tranquilo, me invitaron a participar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería ahora de Córdoba. Como dice Juan Cruz, por su reemplazo buscaron a 2 personas, así que 2 por 1. Un negro y uno del sur. Era Marcos y... Así que bueno, estoy muy contento con esta etapa, con este paso. Vinimos hoy también, no sé, yo en calidad de doble agente y lo mismo Liliana Alasia, que es directora de producción, que también es doble agente. Porque somos miembros CREA y estamos los 2 trabajando juntos en el ministerio. Y yo creo que la situación de hoy del movimiento CREA, varias veces mencionaron un sueño que empezó en el 2014, en el 2004. Sí, recién, o 2001 lo dijo. Yo creo que no. Ajá. Yo creo que se empezó a planificar en el 2004 y se empezó a hablar. Pero si vos miras bien, esto está en la esencia fundacional. 60 años. Entonces, esto tiene 60 años. No lo inventó nadie. Se creó el día de su fundación. Para mí eso es lo valioso y en realidad eso responde a valores. Porque los valores no te ponen un tiempo para hacer las cosas. La estrategia hace que vos decidas cuándo empieza. No estábamos preparados para esta participación antes. Ahora, a partir del 2004
para mí, yo lo que quiero valorar es los sueños más allá de la planificación. Miren que en el perfil Herman tengo 130 de azul, y estoy hablando de sueños. Vean el desafío que tengo los que han hecho el perfil Herman. Pero la verdad que lo importante son los valores y los sueños. Y después tener la cabeza estratégica para ver cuándo lo empezás a hacer. Esto me parece que es lo que pasó. Porque además ahora, desde el 2004 hasta ahora, cuando dijimos hay que participar, empezamos a poner en valor a todos los que participamos, pero hubo mucha gente antes que participó y ni se entera. Silenciosamente. Eso de que no, que ahora la incidencia, que el ministerio, que esto, que el otro, hubo muchas veces se hace visible hoy, digamos, de que esto pasó. Se hizo visible y se explicitó como valor. Entonces, creo que es muy importante ser consciente de lo que estamos decidiendo. Y este tipo de situaciones fueron más fáciles de decidir antes porque éramos menos. Entonces, en la medida que una organización tiene cada vez más personas, es mucho más difícil tener sentido de pertenencia, tener identidad y tener las ideas claras. Entonces, yo creo que el desafío, o lo que estamos viviendo nosotros, no fue tan difícil y somos producto de una decisión, y casi que no sé si fueron decisiones nuestras. Fueron valores que se fueron construyendo y cuando vos tenés el valor, ¿y cuál era el valor? Por ahí nos está diciendo, pero antes se hablaba mucho de la filosofía del dar, del compartir. Entonces, si tenés eso claro y después no hace falta discutir si hay que compartir los datos o no. Si está en la filosofía del dar, ¿cuál es la respuesta? No se discute ni 2 segundos. Entonces, bueno, yo creo que volviendo ahora que somos muchos más y que la diversidad y que las incumbencias en las que nos hemos ido metiendo son más altas, es mucho más importante clarificar el norte y darle sentido a la visión que hoy presentaron varias veces. A 2025, de estar el 2025. Integrado a la comunidad. Porque la verdad que ya saber lo que es sostenibilidad más o menos sabemos, innovación hace mucho que lo estamos discutiendo. Ahora, ¿estamos todos de acuerdo en lo que significa integración? Digo, lo que está pasando ahora es parte del pasado. Digamos, no, está buenísimo ponerlo en valor, festejar, aplaudir como logro, pero me parece que siempre que está mirando para adelante, y creo que hoy salió varias veces a la mañana, o después de la declaración de esa visión y la expresión. Me parece que el desafío importante es poder ir a la esencia con los valores nuestros, que son los mismos de siempre, de hace 60 años, cuál es el sueño de hoy y si realmente es lo del 2025, que hace un par de años que lo estamos discutiendo. Porque si todos sentimos lo mismo, no tenemos ni que hablar. Si no, después es el problema de la comunicación. ¿Pero es la comunicación o es que no estamos de acuerdo a dónde vamos? Está bien. Habló de valores, Fran, y bueno, vos estuviste en un cargo público, digamos, y cómo es esto de participar sostenido en estos valores CREAS, de contagiar, y cómo te fue con esa experiencia. Contá un poco. En primer lugar, soy primero un agradecido por la oportunidad, porque en democracia que te llame el Poder Ejecutivo, un equipo de gestión para ser parte del gabinete, lo he repetido muchas veces, ¿no? Y soy un agradecido de ese espacio de participación, porque el espacio de participación democrático lo termina ganando un partido que por medio de las elecciones ganó esas elecciones. En primer lugar, no tuve contradicciones, no tuve nunca contradicciones respecto a los valores. Quizás las opiniones, las ideas, lo que uno se puede llegar a imaginar respecto a lo que es la gestión en los hechos, tiene más cuentos o fantasías que lo que yo les pueda contar. Parado en mi coherencia personal, parado en los valores personales y en aquellos valores que yo adhería y quizás ahora repaso, que dije agarrar desde CREA, fueron lo que a mí me permitieron llevar adelante la tarea, llevar adelante la gestión. Ahí dice, gestionemos oportunidades. Y llevar adelante la gestión, me acuerdo, diciembre, o creo que fue 4 de enero del 2012, una seca tremenda, cuando arranco como secretario de Agricultura. Estábamos recorriendo sur de Córdoba, cerca de La Carlota, yendo con una persona que ciencias políticas, coordinador del grupo de las agencias zonales, desde la militancia, bien desde el lado político del Ministerio de Agricultura, Unión por Córdoba. Estábamos en crisis tremenda. Y después de la gira el flaco me dice, no, porque vos decís que no sos político, pero sos político. Y yo no había hecho más que hablar
de manera técnica de cada uno de los hechos que estaba viendo en la recorrida. En definitiva, eso es hacer política. Llevar adelante, construir, transmitir todo aquello que cada uno de ustedes pero conoce plenamente. A ver, desde las herramientas de gestión, facilitación, planificación financiera, plan de trabajo, revisión de la gestión realizada, etcétera, 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 trasladada a la participación pública, porque no se trata ni más ni menos que de eso. Por supuesto, entendiendo, adecuando, adhiriendo a una dinámica de algunas decisiones que uno la puede ver como distinta. Pero parado en los valores fueron valores del trabajo, valores de procesos, valores de método, que para mí fueron muy útiles, pero muy útiles, y les puedo asegurar, y quiero hacer énfasis en esto, sobre todo para los jóvenes, porque como dijo el Fran, muchos ya estamos participando acá mismo, de una u otra manera, y eso ya está instalado como forma de participación. Quizás como inspiración para los jóvenes que se pongan a pensar que esto que están llevando adelante como un enorme proceso de formación personal y profesional dentro del movimiento CREA, si ustedes quieren, lo pueden trasladar a cada una de sus comunidades, porque esos para mí son los valores más importantes. Muy bien. Bueno, aprovechando un poco, Frank, que vos ocupaste todos los cargos desde asesor hasta, por lo que contaste, hasta llegaste a presidente, nosotros en las reuniones, cada grupo tenemos un espacio institucional. ¿Cómo crees que nosotros podemos aprovechar ese espacio para generar ideas? Un poco lo que hoy hablábamos, los lugares donde se van gestando estas ideas, que no son los congresos son donde aparecen quizás, pero vos que conocés un poco la institución completa y el funcionamiento, ¿dónde son las usinas de ideas y de este tipo de visiones? Sí, hoy un poco esta discusión, ¿por qué salió? Salió porque empezamos a hablar de la planificación estratégica 2025 y la típica pregunta del millón cada vez que salimos, ¿no, Pancho? Comunicación. Siempre la comunicación pareciera que es un problema. Y de las cosas que me tocó participar dentro de estos procesos de planificación estratégica, uno de los asesores que nos acompañó me dijo algo que me quedó muy claro. Es como el valor del pasillo. Nosotros tenemos un prejuicio con el tema del valor de los pasillos. Inclusive en ACREA, cuando rediseñamos el edificio, hasta se estudió cómo tenían que ser los pasillos y dónde tenía que estar el agua para que nos juntáramos a buscar agua caliente y pudiéramos conversar. Y la conclusión de la planificación estratégica y de los pasillos y de estas conversaciones fue que los planes estratégicos se arman en conversaciones y se escriben en esos procesos. Esos procesos no son para pensar tema composición la vaca. Esos procesos son para escribir todos los pasillos. O sea, una institución no puede vivir de pasillos y no puede vivir de aislarse del mundo y encerrarse en una sala como esta a pensar. Las dos cosas son sumamente necesarias. El edificio de ACREA tiene diseñados los pasillos. La organización de ACREA, ¿cuál creen que es el pasillo? La reunión CREA. La reunión CREA, todos los meses. Y acá viene el tema, acá salió el tema de la comunicación. Entonces, cuando nos vamos a comunicar en esa reunión CREA, tenemos dos opciones. La de relatar o la de pensar. Antes era fácil relatar, pasaban 3 o 4 cosas. Las relatabas y como no había más tiempo había que discutirlas. Pero en la medida que vamos siendo más y más complejos y más diversos, y la realidad del norte de Córdoba, con la del sur, con la del centro, con la de Patagonia ahora, y demás, yo siempre me acuerdo y le compartí hoy, no sé si alguien leyó el cuento de Borges, Funes el Memorioso, que era una persona que tenía tanta memoria que para describir una hojita podía estar un día entero porque describía cada nervadura, cada cosa y demás. ¿Y por qué lo hacía? ¿Qué le faltaba? No le sobraba memoria, le faltaba capacidad de abstracción. Entonces no era capaz de darse cuenta que en realidad lo único importante de la hoja era que fotosintetice. Entonces digo, ¿cuál es el desafío nuestro? El desafío nuestro de los directivos CREA es hacer divertida e interesante ese espacio que es el pasillo del movimiento CREA, que es el espacio institucional, porque no va a haber tiempo físico que ustedes puedan contar lo que pasa en el movimiento CREA. El vocal está 3 días en Buenos Aires trabajando. Lo tiene que resumir en 2 horas, no con suerte, 45 minutos
de la reunión de presidentes de la región de ustedes. Y esos 3 días, resumidos en media hora, más toda una jornada que ustedes están, lo tienen que contar en 20 minutos de la reunión CREA. ¿Vale la pena hacer un resumen? ¿Vale la pena tratar de relatar? Casi que habría que hacer como dicen en la radio, ¿no? Esta promoción vence 28, ¿viste? Es imposible, te volvés loco. Yo digo, bueno, yo siempre digo, hay 2 maneras de encarar esto. Si relatás, el 4 lo tenés. Y si te la jugás, podés sacarte un 2, o un 8, o un 10. Y el desafío de institución como CREA, que utiliza como excusa la técnica, es formar líderes. Entonces, yo les diría, anímense, tírense a la pileta, hagan el ejercicio de abstraer, alguna vez digan que no. Che, ¿y me vas a contar todo lo que pasa en el movimiento? No, voy a tratar de elegir lo más importante. Y bueno, y si le erraste y tenés un 2, pero es preferible tener un aplauso después que haber sacado un 4 rasposo porque contaste todo, porque contando todo vas zafando y demás y vas surfeando la bola. Está bien, bueno. Bueno, un poco para cerrar. Un poco para... Déjame... Sí, dale. Respecto a la participación, esto se lo dije a los jóvenes, en cuanto a participación, los espacios de participación están. Si no lo ocupa el movimiento CREA, lo ocupan otros. ¿Ah? Y yo les puedo contar, pero un montón de anécdotas de mesas ocupadas con falta de resultados en términos de la productividad de las reuniones enorme, pero la oportunidad estaba. Pero esa oportunidad estaba ocupada por otros. Así que los que se sientan líderes a partir de esta formación y escuelita o la academia CREA, participen. Porque ya tiro hasta un poquito más de la cuerda y me atrevo a decirles que casi desde la responsabilidad de generar un espacio desde un liderazgo en servicio, que alguno lo definirá 2 horas al día, 2 horas al mes, un día al mes, un día a la semana o lo que fuera. Yo definí 6 más 4, 10 años de mi vida de responsabilidad social institucional, de participación pública, de liderazgo en servicio. Pero créanme que sean 2 horas, sea un día, sean 10 años, seguramente van a marcar una diferencia importante a partir de ¿qué? De haber sido formados por el movimiento CREA. Y doy un caso para hacer el chivo con el INTA. No pueden no participar, por ejemplo, en un espacio de participación que son los consejos. Y los consejos participa quien va, y si no, no participa nadie. Y desde la gobernanza de esa institución, los que tienen que participar son los miembros. Y después, los miembros son los productores. Y después tendrán los lugares, innumerable cantidad de lugares en donde puedan participar. Pero créanme que marca la diferencia el haberse formado en el movimiento CREA. Pero la marca sustancialmente. Y desde esa responsabilidad o tirada de cuerda, esto no es el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Esto es un pedacito así. CREA es así. El sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial está afuera. Y es enormemente grande y no tengo duda que líderes en servicio como ustedes pueden participar para hacer alguna diferencia. Está bien, muy bien. Bueno, un poco para cerrar, hablar de las personas, de la persona, no más del miembro CREA, que toda esta participación obviamente demanda mucho tiempo, sacrificio, resignar tiempo familiar y un poco decir, bueno, hablamos hoy, ¿qué queda después a la persona? ¿Qué te queda o después de terminar una función? ¿O qué pensás que te va a quedar con el tiempo, digamos? A mí lo que me quedó es una cosita para decir recién. Sé que están jugados con el tiempo, pero ya me tienen acá. Más que me lo había advertido. Estamos perdidos ya, ¿no? Esto es lo que se aprende en la participación pública. Pregúntame vos lo que querés, yo te digo lo que quiero. No es tan así. No, de la estructura organizacional de la CREA, que una cosita, por ahí para darle pie después al presidente que va a ser más claro que yo.
Pero digamos, ¿uno para qué se mete en un grupo CREA? Para hacer cosas que solo no puede. ¿Y en el grupo para qué te juntaste con otros 4 o 5? Para hacer cosas que como grupo no podías. Y después las regiones conformamos CREA para hacer cosas que como regiones no podemos. Entonces, cada una de las estructuras organizacionales tiene un rol diferente. Y tiene cantidad de gente asociada diferente tomando decisiones de una manera diferente. ¿Por qué voy a esto? Porque lo escuché hoy y me ha tocado algunas veces y evidentemente no lo pude revertir durante mi responsabilidad como presidente, o nuestro equipo en su momento, siempre hablamos de la lejanía de CREA y nos martirizamos y nos flagelamos porque decimos que a CREA se ve lejos y que en realidad o a veces de esa lejanía de CREA. Entonces a veces los directivos nos confundimos y nos desesperamos para que nos vean cerca. Si es una organización para trabajar a distintas escalas, no pretendamos que una escala regional que tiene que insertarse en la provincia haga ensayos o que CREA haga cosas que tiene que hacer la región. Lo que tenemos que hacer es tener claro para qué está hecha cada una de esas estructuras organizacionales y evaluarlas para el rol que fueron creados. Y no pedirle cercanía a algo que organizamos lejos para que trabaje lejos. Digo, por ahí es simplificar, porque si no, distorsionamos las expectativas, o sea, armamos algo para que esté lejos y después le pedimos que estemos cerca. Por ahí tener esas discusiones están buenas tenerlas en los grupos, que es lo que quería redondear hoy, porque en definitiva después vamos a estar mucho más satisfechos con lo que queremos ser y también para linkearlo con lo primero que dije lo importante es lo que decidimos. Por mi experiencia, mi gran satisfacción es que lo que el movimiento CREA decide en serio, pasa. Llega, todo llega. ¿Vos? ¿Qué me deja? Dale. No, dale. El tema de la personal, digamos. ¿Cómo? En lo personal me deja a mí un montón de satisfacciones. Elegí siempre estar donde estoy, con algunos altibajos que hacían revisar ese compromiso de participación, hablar con los más queridos para chequear y confirmar esa participación. Pero me deja una red de relaciones absolutamente más amplia. Nunca me hubiera imaginado conocer la red de relaciones que conocí. Me deja el convencimiento que mi territorio siempre va a ser CREA. Políticamente se habla de territorio. Y una vez uno de los compañeros me dijo, che, ¿y vos qué territorio tenés? Empecé a rosquear porque si no... Yo decía, ¿qué territorio tengo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es mi territorio? ¿De dónde vengo? Y mi territorio es CREA. Y en eso que digo que mi territorio es CREA, hace un tiempo que vengo escuchando un problema de verbos. Y ese problema de verbos dice que estar en CREA no alcanzaba. Ser CREA viene diciendo hace un tiempo, ¿quién fue? Blacker, repitió Adriana en el Congreso de... Estar y ser, sí, hoy lo mencionaron justamente. Y yo digo que, yo saben qué, voy a ser atrevido, presidente. Yo hago CREA. Yo hago facilitación y gestión CREA en mi participación pública. Porque mi territorio es CREA, porque me formé, entre otras cosas, en CREA y porque mi soporte sigue siendo CREA. Si yo tengo que hacer un primer llamado, lo hago a mi red de relaciones CREA. Así que todas estas cosas me dejó y ojalá a alguno de ustedes les haya puesto la semillita de querer participar donde quieran participar. ¿Cuánto tiempo? Y hay que definirlo en esto de la visión o el sueño que nos invitaba a tener el Fran, pero claramente tenemos que participar más, porque esto no es la Argentina toda, esto no es la comunidad agropecuaria, sino que esto es CREA y, insisto, tenemos una responsabilidad distinta y mayor. Gracias, Juan. ¿Y Fran? Bien, bueno, adhiero lo de Juan Cruz, que es tal cual. ¿Cómo no adherirlo, digamos? Que es tal cual. Y no, yo creo que en lo personal, yo soy un productor mi familia estaba en el movimiento CREA, es una empresa que empezó siendo chica, no sé ahora qué tamaño tiene, pero sobrevivimos. Soy de la Bulás, cuando era chico en el pueblo no había ni agua ni cloaca, digamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? ¿Cuál es el mejor
¿qué es lo que mejor cultiva CREA? Lo que mejor cultiva CREA son las personas. El hombre cultivado cultiva mejor. Entonces yo creo que si hay algo que le tengo que agradecer al movimiento CREA es que me permitió formarme, permitió cultivar lo que hay. Pero yo creo que ese es el verdadero secreto, que es una máquina de formar gente, es una máquina de crear líderes, y eso es lo que no tenemos que dejar de hacer. También la persona que coordinaba la mesa cuando yo era Roberto, que vamos a decir, que me acuerdo en una de estas conversaciones de las cuales he tenido con un montón de ustedes todo este tiempo, él decía, hablábamos por ahí filosofar, qué sé yo, pero en realidad los valores, si vos no trabajás y no liderás y no haces algo, los valores no sirven en una cajita, los valores se explicitan en la acción. En un afiche tampoco, además, claro. Y lo tenés que repetir varias veces para tratar de que se hagan virtud. Y yo creo que eso es lo que te ofrece el movimiento CREA, te ofrece la posibilidad de participar y de cultivar personas. Por eso yo les recomiendo, no se queden con el Grupo CREA. Está buenísimo el Grupo CREA, pero hay otro plus que te lo dicen todos los que participan, que no saben cómo decirlo, pero en realidad es la fertilización, digamos. Cultivaste, pero después es una inyección de fertilizante que desarrolla a las personas. Y la verdad que es todo lo que siempre discutí, hoy cuando discutíamos decía, no, y el conocimiento que te llevas, el conocimiento a la velocidad que va no me preocupa. ¿Qué es lo que está visto o está probado que en definitiva lo que te da satisfacciones, te hace vibrar y te hace poner feliz? Los vínculos. Yo vengo acá y no sé, he dado 200 abrazos. La verdad, feliz, eso me pone feliz. Que yo si conocí, si aprendí, eso pasa. O sea, acá había Gaton Panic, después, qué sé yo, después vino la siembra directa, ahora está el etanol, en la zona centro lo mismo, y dentro de 10 años no, qué sé yo, va a haber otra cosa. Pero lo que no va a haber es, digamos, lo que es irreemplazable son los vínculos, el afecto de una historia transcurrida, de problemas solucionados, porque no se acaban nunca los problemas. Todos hablaron de crisis. Che, ¿alguien no la pasó bien acá? Porque todos hablaron de crisis. Digo, la verdad, la pasás bien no por la crisis o la no crisis, sino por los afectos que se construyen, y estoy eternamente agradecido por todo lo que me han dado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar. Bueno, ya para cerrar, porque estamos bastante pasados. Un poco lo que queríamos era esto, transmitir... Carlos, sí. Para poner en énfasis... Traigan el francotirador. Un valor que lo tenemos muy presente y que acelera muchísimos procesos es el valor de la confianza. Y CREA es confiable y nosotros tenemos que confiar. Entonces, confíen en las organizaciones que puedan llegar a participar y esta opinión, que es la opinión de la confianza o el valor de la confianza, es enormemente poderosa. Los procesos que se aceleran en instituciones a partir de la confianza son muchísimos. Está bien. Bueno, un poco esto, el desafío es, el proceso continúa y bueno, poner en valor esos espacios institucionales que, como decía, tienen su importancia para continuar construyendo esta visión y que aparezcan más Juan Cruz, más Francisco, que aparezcan, que sean visibles y que obviamente que puedan aportar. Así que bueno, muchas gracias, esperemos haber cumplido con el objetivo. Gracias. Bájenlos antes que siga hablando. Con los tiempos no. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar mientras se pasa el próximo panel, que va a ser muy breve, gracias a los amigos que se extendieron. Vamos a hacer entrega de una plaqueta que también para nosotros es súper importante, le voy a pedir a Gustavo que le entregue, y es al movimiento CREA. Al movimiento CREA todo. Entonces, Pancho, en tu rol de presidente, por favor, te vamos a pedir que recibas una plaqueta también al movimiento, porque hemos reconocido a todos, pero fue el movimiento que nos desarrollamos. Bueno, vamos a invitar entonces a pasar ahora sí. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente
y vamos a charlar un poquito sobre el futuro. Para ello hemos pedido a algunos directivos del movimiento que nos acompañan que suban. Está Adrián Arnaldo, a quien todos conocemos de nuestra región, miembro de la Comisión Ejecutiva, a Francisco Lugano, ya lo hemos presentado, Juan Martín Miretti, también de la Ejecutiva de CREA, y a Cristian Feldkamp, que es el director ejecutivo. Y como vamos a charlar sobre el futuro, le hemos pedido a dos de nuestros integrantes de la Comisión del Congreso, los más niños, los más inquietos, que nos tuvieron el trote toda el... que hace 8 meses que nos tienen el trote, Tommy Martínez y Marianela Cola, del CREA Arroyito y Sierras Chicas, respectivamente. Bueno, que ellos son los que van a charlar respecto del futuro del movimiento. Gracias. Bueno, como bien dijo David, estamos acá sentados con algunos de los miembros CREA que hoy forman parte de comisión directiva de ACREA. Y bueno, teníamos un par de preguntas, hemos tijereteado algunas por cuestión de tiempo. Pero bueno, Tommy, ¿querés arrancar vos? Sí, antes que nada, muchas gracias David y bueno, a toda la tropa y en especial a los que no sé, acércate. ¿Me acerco más? Ahí está. Gracias. Básicamente. Bueno, también como dice Mari, medio esclavos del tiempo. Principalmente quería leer, y que lo tengan todos presentes que está ahí arriba, la visión 2025 es que las empresas CREA integradas a la comunidad son referentes de innovación y sostenibilidad. Con respecto a eso, queríamos preguntarles qué piensan ustedes que debemos hacer en nuestras empresas y en nuestros grupos para poder cumplirlo. Te seguimos. En realidad nos cambiaron el orden de las preguntas, por eso nos... bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Conozco a varios, pero 2 minutos para una introducción. Soy Francisco Lugano, tengo 43 años. Soy miembro del CREA 9 de Julio, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y también, si no digo esto me matan varios, soy miembro del CREA Quimilí, en Chaco Santiagueño, más cerquita de acá. Arranqué como vocal de Chaco Santiagueño en el año 2008, para que hagan un paralelismo. Tenía 33 años y me tocó compartir la primera mesa con Mariano. Así que bueno, después viví y compartí con todos los vocales de la zona, que la verdad que un gran aporte al movimiento CREA, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Yendo a la pregunta de la visión, ¿no? Lo que me nace responderte con lo que viví hoy, ¿no? Decir empresas CREA integradas en la comunidad, siendo referente de innovación y sostenibilidad, quizás resulta un poco más familiar para nosotros, los productores, decir que la innovación y la sostenibilidad hoy en día tienen que estar en todas las empresas CREA y es nuestra razón de ser y nos sentimos más cómodos con esa parte. Pero lo que es integración a la comunidad es claramente lo que nos hace distintos. Y digamos lo que decían Adriana en el Congreso de Asesores, donde una cosa es ser CREA y otra cosa es estar en CREA, en realidad lo que nos hace ser CREA es trascender. Y trascender es lo que hoy estuvimos viendo en este Congreso, donde por ahí miembros CREA que se animaron a más, en el panel de Emilia lo vimos, donde se animaron a integrarse a las comunidades, trascendieron como personas, como empresas, va mucho más allá de la innovación y de la sostenibilidad que buscamos en nuestras empresas, y creo que eso nos hace apropiarnos de la visión y buscar esa mejora continua, esa Argentina posible que tanto nos hablaba Pablo Ari. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Adriana Arnaldo y soy miembro del CREA Montecristo. Me parece que como grupos y como miembros CREA tenemos que trascender y tienen que trascender nuestras empresas
pero también nosotros tenemos que darle la oportunidad a otros para que trasciendan. Y nosotros tenemos la responsabilidad y podemos ser el medio para potenciar a otros, y hoy también en el panel de Emilia se ven, y a mí me llena de orgullo a verlo a Iván, que por pasar por líderes pudo tener una transformación, ¿no?, personal y en su fundación. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros para que podamos ser posibilidades para otros, y ese granito de arena, si lo hacemos cada uno de los miembros CREA, es un montón. Y por ahí decimos, y en algún momento cuando se declaró la visión, decíamos empresas o grupos. Y creo que tiene que ver con la empresa, donde cada uno esté participando en sus comunidades y donde elija estar, porque por ahí ponernos de acuerdo como grupo en qué hacer se hace más difícil o complicado. Entonces me parece importante que cada uno lo sienta y lo elija y lo pueda llevar adelante. Y como somos un grupo, somos una gran familia, también sabemos esto de que podemos pedir ayuda a otros para que las cosas sucedan. Entonces me parece que cada uno podemos hacer muchos en donde estemos. Bueno, buenas noches. Martín Miretti, soy miembro CREA de CREA Quimilí de la zona Chaco Santiagueño. Bueno, en principio la zona norte de Córdoba fue uno de los formadores, o muchas empresas de acá del norte de Córdoba han estado en la región, así que veo caras conocidas también. Empecé siendo miembro, en el 2015 al 17 fui vocal, y cuando terminé la vocalía, Pancho asumía la presidencia y me invitó a colaborar dentro de la comisión. Un poco la primera pregunta, lo que pienso, voy a tomar algo que dijo Frank, que a mí me parece súper importante, me parece clave en esto, que es la integración de la comunidad. Dentro de la visión me parece que ahí está la clave. Creo que lo otro nos sentimos cómodos, lo sabemos hacer, lo podemos hacerlo y lo vamos a hacer porque el negocio lo requiere, ser innovadores y ser sostenibles. Y creo que la palabra se usó varias veces, la trascendencia. Cuando uno trasciende es que algo te pasa y te eleva y te deja en otro lugar, y eso del movimiento lo vivimos mucho, y creo que tenemos la obligación de hacerlo con los demás, o desde los grupos CREA, con el resto de la sociedad y el resto de la institución. Bueno, Perdón, Cristian, apoyo perdón. sobre eso, porque también me inspiró Fran con algo que dijo y que me parece muy importante, ¿no? Y también cuando uno lo piensa en esto de por qué nos juntamos y para resolver cuestiones en grupos, cuestiones que no podemos resolver individualmente, y en regiones, porque en grupos individualmente tampoco, y a nivel nacional, porque hay cuestiones a nivel nacional que no podemos resolver individualmente como regiones. Y Fran rescató algo que me parece muy valioso, que esta integración a la comunidad y esta trascendencia están al ADN CREA desde sus orígenes, y no es desde el 2004, pero marcó algo que me parece que es clave y que creo que tenemos que llevarnos. Que quizás en el 2004 se dijo, bueno, hay que explicitarlo y hay que hacer un plan para que esto pase. Está claro que lo tenemos en nuestro ADN, pero si no tenemos un plan, si no le dedicamos un tiempo en la reunión de presidentes, en la reunión del CREA, etcétera, para que esto empiece a suceder, va a estar en el ámbito de nuestros deseos, pero no en el ámbito de lo que está ocurriendo. A nivel nacional esto pasa, que hay un plan en la parte de integración de la comunidad, y veo con mucha satisfacción que en la mesa de presidentes y en la región de Córdoba Norte se está conformando, y contaba Emilia, esta comisión de integración a la comunidad, y qué bueno que puedan participar cada vez más, porque si no tienen un plan, lo vamos a seguir declarando, pero es muy difícil que lo llevemos a la práctica. Eso, quería reforzar eso. Bueno, y no sé cómo estamos con tiempo, pero quizás sea la última pregunta. 13 minutos. Tomo palabras de Fede Bert en el encuentro de asesores. A mí me quedó la idea de que él dijo que no importaba por ahí el promedio de edad de los grupos de trabajo de las empresas, sino que no solamente eso, sino que también importaba el espíritu de modernidad de los equipos.
Entonces, quería preguntarles, a nivel movimiento, digamos, cómo tracciona el movimiento la incorporación de las nuevas generaciones y también cómo pueden hacer las generaciones que ya están dentro del movimiento o dentro de las empresas realmente ejercitar este espíritu de modernidad. ¿Que arranque? Arranco yo y después te dejo. Para nosotros creo que para toda institución el recambio generacional es muy importante. A veces hablar de jóvenes es un poco discriminatorio porque podemos ver, digamos, gente de edad con espíritu joven y por ahí podemos también ver jóvenes que parecen adultos y me parece que lo importante que nosotros tengamos es la filosofía de reinventarnos todo el tiempo, ¿no? Pero la incorporación de nuevas generaciones es lo que nos va a asegurar o nos va a acercar la innovación, nos va a permitir hacer lugar a las nuevas generaciones y me parece que no tenemos todas las respuestas, obviamente, pero creemos que tenemos que estar más abiertos. Cuando hablamos de crecimiento diverso, hoy cuando Cristian les contaba de los hitos, por supuesto que la incorporación de nuevas generaciones tiene que ver con este crecimiento diverso que necesitamos para el movimiento. Quizás creas de jóvenes, de innovadores, de empresas distintas, de que sean parte del ecosistema agroindustrial, pero no necesariamente el productor agropecuario que queremos. Y bueno, para eso la innovación y las nuevas generaciones son claves. Sí, agrego, sí, Fede empezó a decir eso cuando empezó a crecer. Antes decía que lo importante era ser joven. Pero coincido que es el espíritu de modernidad. Y en esto, y volviendo al tema de las generaciones, ¿no? Porque incluso en el encuentro de asesores y en muchos ámbitos CREA hemos hablado de las diferencias que existen en las generaciones y que esas diferencias por ahí están desarrolladas por los avances tecnológicos que han permitido que tengamos percepciones diferentes sobre el futuro y sobre cómo actuamos. Pero lo que es interesante es que todos coinciden en que las nuevas generaciones son generaciones muy comprometidas con las cuestiones que a ellos les interesan, ¿no? Uno por ahí los puede percibir como, sí, pero estos flacos no tienen compromiso. Pero no tienen compromiso muchas veces con los valores de otras generaciones. Pero tienen gran compromiso con la trascendencia. Y es la palabra que está dando vuelta acá, y es la palabra, les confirmo, que es la palabra que está dando vuelta en todo el movimiento CREA. Esto está pasando acá, está vibrando en todos lados, ¿no? En los congresos regionales se escucha esto, la importancia de ser CREA, esto de trabajar para trascender. Entonces, nosotros en el ADN, en nuestra visión, tenemos una mirada tremendamente joven, ¿no? Una mirada que vibra en la misma frecuencia que vibran los millennials. Somos colaborativos y de código abierto desde antes de Internet, ¿no? Previo a Internet, esto que está de moda ahora en ser, como le dicen en inglés, open source, y que a los jóvenes les gusta tanto, nosotros somos de código abierto, compartimos y colaboramos para trascender, para que trascendamos nosotros como personas y nuestras empresas. Entonces, somos jóvenes como institución, somos modernos como institución. Dos cuestiones acá, y para mí también en esto tenemos que hacer un esfuerzo para levantarnos todos los días y pensar si estamos generando los espacios para que los jóvenes ingresen a los lugares que queremos que ingresen. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Hoy le decían, en el equipo que me toca liderar o coordinar dentro del staff, la mitad son millennials. Entonces digo, sí, hay una parte importante con todas las particularidades que tienen de requisitos y de funcionamiento y buscamos atender eso. Creemos que sí, y falta y lo vamos a seguir haciendo. Pero lo otro también, y el pedido es, pero pónganse las pilas y busquen los lugares, ¿no? Porque por los lugares hay que pelearse, hay que meterse, hay que trabajar, así como le pedimos a todos, hay que integrarse en la comunidad y hay que dar el primer paso, ustedes también, nosotros buscamos generar esas puertas abiertas
pero está bueno que ustedes busquen y tantean los picaportes para ver si las puertas están abiertas o no. A los jóvenes. No, yo también, hay un tema que pensaba con la pregunta esa, es que es como que hay dos cosas, jóvenes y modernidad en la pregunta. Creo que jóvenes está bien, y es lo que fueron diciendo, fuiste diciendo Cristian al último, y creo que en la modernidad también está el crecimiento diverso. Creo que moderno o joven es hacer cosas nuevas y distintas, y algo con la sonrisa que presentabas hoy, Cristian, creo que tenemos que empezar a pensar, incorporar miembros que piensen distinto, que tengan estructuras mentales distintas, que tengan tamaños distintos, y creo que por ahí también vamos a lograr un poco más de modernidad dentro de las empresas y rejuvenecernos de alguna manera. Adri nos tiró una pelota, una piedra. Me tomo el atrevimiento, Mari, si me dejas, mientras ustedes hablaban de toda esta, digamos, de este sentimiento, esta sensación que está viniendo todo durante el Congreso, hablaban de trascender, trascendencia y darle vuelta sobre lo mismo. Y cuando, pensando en esta posibilidad de la apertura de los espacios, recién se me venía a la cabeza y digo, bueno, gestionemos oportunidades y, bueno, entre paréntesis, en este caso podríamos traer y gestionemos la oportunidad de trascender. Nosotros como jóvenes, pujando hacia arriba, generando esta sinergia, esta voluntad de sinergia entre los que están, los que venimos y, bueno, los que vendrán y los que ya fueron también, manteniendo los valores del movimiento. Y, bueno, y también desde el otro lado del mostrador o desde los que están, esa apertura desde el otro lado, de decir, bueno, a ver, te siento en la mesa, te escucho, algo tendrás para decir, serás joven, tendrás mucha fuerza, poco cerebro, o mucho cerebro, pero uno empuja más que piensa, y del otro lado, capaz que pensando más que empujando, se puede lograr esa superación de todas las ideas. Eso se lo tomo, me lo llevo como tarea para el hogar y espero que me den el espacio para meterlo en la mesa de la empresa. Una reflexión que me surgió también del panel anterior, ¿no? Estamos hoy todos hablando del cambio cultural que está viviendo este país, ¿no? Cómo gente que antes no se involucraba, hoy se involucra, se compromete, y de repente empezamos a ver cambios. Juan Cruz hablaba como un valor muy importante el compromiso, ¿no? Y empezamos a ver gente comprometida que empieza a dedicar tiempo para que la Argentina empiece a cambiar, para que personajes que toman decisiones importantes podamos tener diálogos más cercanos. Y empezamos a ver eso en Córdoba, lo están viviendo, a nivel nacional también, y eso lo empezamos a llamar de alguna manera como el cambio cultural que está viviendo la Argentina. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que el cambio cultural no arrancó ahora, hace poco. El cambio cultural arrancó hace mucho tiempo y se está manifestando más explícitamente ahora. Fran, Juan Cruz, no empezaron a trascender ahora. En realidad, lo que te da CREA es una plataforma de formación, donde en realidad durante muchos años te va formando para después poder trascender de una forma distinta y tener más visibilidad. Pero Juan Cruz está en el movimiento CREA hace muchísimo tiempo. Fran estuvo, antes de ser presidente, estuvo como 10 años en el movimiento CREA. Entonces digo, esto que está pasando hoy lo venimos construyendo de hace mucho tiempo. Y cuando me preguntabas de las oportunidades de la zona, tienen que sentirse orgullosos como zona, porque tienen gente que está trascendiendo mucho. Y ya hablando de los vocales, les cuento que a mí me tocó ver a Mario Aguilar, que lo vi acá, trascender. Es alguien que trascendió, es alguien que pasó por la mesa de CREA, y me tocó verlo cuando terminó su función como vocal en 2 congresos como estos, en zonas distintas de CREA, mostrando lo que había trascendido como persona. Y lo mismo, no quiero seguir poniendo ejemplos porque me voy a olvidar de gente, pero tenemos muchísimos ejemplos. Miren la potencialidad que tenemos como movimiento de cambiar este país si todos nos ponemos de acuerdo
en trascender. Así que si me preguntás la oportunidad, creo que la tenemos, que nos venimos preparando hace mucho tiempo para esto, nos falta animarnos a un poquito más, pero las capacidades están. Si no hay más, muchas gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. Gracias. No se bajen porque les vamos a pedir que ya que están allí nos ayuden al último gesto homenaje con que queremos cerrar este pequeño acto formal para ir luego a compartir una cena y una cosa más distendida. Vamos a pedirle a los presidentes de los grupos que pasen al frente porque creemos que también tenemos que reconocer y homenajear a lo que es la base de nuestro movimiento, ¿sí? Así que, y le vamos a hacer un presente con la ayuda de ustedes. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántas son? ¿Cuánto fue? Estaría bueno una foto. Vamos, entonces. Un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso. No se nos ocurrió un mejor símbolo para regalar que una bandera CREA. Entonces, por favor, les hacemos llegar a cada grupo su bandera CREA. Muchas gracias. Gracias, Pueden seguir aplaudiendo, está todo muy bien. Gracias, Gracias, Mato, ¿a quién le está faltando? ¿Quién le falta? Para que llegue. Bueno, gente, con esto entonces cerramos este emotivo momento. Les agradecemos muchísimo y los invitamos a compartir la cena ahora en el bar, en el restaurante del hotel. Muchísimas gracias. Estuvo mejor porque estuvo bueno.